Que ahí estamos hablando ya con un referente del Frente Amplio Socialista, nada menos que nuestro amigo Alexis Dritsos. Alexis, buenos días, ¿cómo te va? Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, Alexis, yo aquí planteé una serie de preguntas, pero me gustaría empezar por el tema que lógicamente preocupa en estos días, que preocupa al nuevo ministro de Economía, que hizo renunciar a Martín Guzmán, que después prácticamente voló por los aires Silvina Batakis, y que ahora tiene nada menos que uno de los principales referentes políticos del Frente de Todos a cargo de la economía, que es el tema del déficit fiscal. Vos coincidís, conforme lo que vi, con que Argentina no puede sostener indefinidamente el déficit fiscal, tendría que pasar al superávit fiscal, pero que sobre el mismo criterio de pasar de déficit al superávit, podría haber miradas bien distintas entre una mirada conservadora y una mirada socialista. ¿Podrías explicarme y explicarle lógicamente a los oyentes de qué tratan estos asuntos? Sí, cómo no. Bueno, Mario, vos lo dijiste muy bien. Nosotros conceptualmente pensamos que es insostenible tener una situación de un déficit fiscal crónico permanente. Sí creemos que es una herramienta válida en determinado momento, en ese sentido no tenemos la mirada de la ortodoxia que dice que nunca y bajo ningún punto de vista. Nosotros creemos que en situaciones muy específicas, inclusive como la que hemos vivido con la pandemia, quizás un déficit fiscal temporal es una manera de reestimular a la economía para salir de una situación compleja de recesión. Ahora bien, nosotros tenemos un país que está altamente endeudado, por un lado, y la manera de pagar deudas es tener un excedente. Ese excedente que lo tiene que dar un superávit fiscal, y obviamente nosotros arrancamos con un enorme déficit. Entonces, cuando la pregunta se la haces a una mirada muy ortodoxa, vas a encontrar que la solución al problema es reducir el gasto de cualquier manera, no importa, lo llamamos ajuste, porque no repara en qué tipo de erogación es la que se corta, se producen despidos masivos, bueno, una serie de medidas que buscan rápidamente bajar el gasto público, y por otro lado muchas veces viene acompañada de una fantasía monetarista, una que la han llamado en los 80 Budunomics o Rigonomics, que es la de bajarle los impuestos a los poderosos, a los ricos y a las grandes empresas, sosteniendo que en paralelo la reducción drástica del gasto y la reducción drástica de los impuestos va a generar eventualmente una mejora en la economía. Lo que vemos es que destroza a las clases medias y trabajadoras para abajo y favorece la mayor acumulación en el caso de los ricos, y el déficit no se soluciona. O sea, la teoría es una y la práctica va por otra. Nuestra respuesta, y después tenés otra visión muy infantil, en la que cree que todo lo puede el Estado, que no hay problema si emitís indiscriminadamente, si seguís avanzando en el Estado como empleador y no sostenés un sector privado nacional de pequeñas y medianas y comerciantes pujante, que el Estado puede hacerlo todo. Y ahí tenés los descalces enormes del descontrol, en donde el Estado se transforma en una estructura pesada que no resuelve nada de lo que nosotros, quienes creemos en el Estado de Bienestar, pensamos que el Estado debe hacer. Y ahí viene nuestra posición distinta. Nosotros creemos que se puede lograr y se debe lograr un equilibrio fiscal a partir de un cambio de mirada. En vez de ajuste pensamos en lo que llamamos austeridad. Esto significa recortar aquello que no es necesario, recortar inteligentemente, y fundamentalmente significa atender con mayor eficiencia todo lo que tiene que ver con el gasto. Esto significa fundamentalmente terminar con la corrupción de los sobreprecios, las prebendas que tienen los periodistas amigos, los empresarios amigos, los sindicatos amigos. Bueno, hay un montón de dinero público, inclusive el mal uso del dinero en lo que es el gasto político, que a veces, por ejemplo, se discute la boleta única que no se le ahorrar, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la austeridad. Cuidar el mango público porque es sagrado. Correcto. ¿Para qué? Para que esté la plata para las cosas importantes de quienes creemos que el Estado de Bienestar debe
sostener las situaciones más críticas, y para eso no puede faltar dinero, no se puede ir al bolsillo de un empresario corrupto, tiene que ir allí donde la emergencia está. Y del otro lado, la reforma tributaria progresiva, simplificar el sistema tributario y hacerlo más justo. No puede ser que quienes menos tienen sean los que más pagan en la Argentina, y quienes más tienen sean los que pueden esquivar las responsabilidades, ya sea de manera legal o de manera ilegal. Bien, bien. Vos decís que efectivamente la diferencia entre un ajuste de naturaleza indiscriminado, digamos, una reducción de gastos indiscriminada, y en cambio una austeridad que lleve a eliminar gastos innecesarios, superfluos o a veces hasta parasitarios, lógicamente marca una notable diferencia. El otro día estaba escuchando a una persona que podría ponerla dentro del arco progresista y que decía que en la biblioteca del Congreso, y con esto no estoy induciendo a pensar que hay que despedir absolutamente a nadie, pero quizás sí haya que reasignar funciones, había más de 1.300 empleados, y en cambio en la Biblioteca Nacional eran 202 empleados, con una diferencia de más de 1.100 empleados en estructuras, pongámosle, equivalentes. ¿Crees que hay mucho de esto en el Estado? Sí, yo creo que hay mucho de esto en el Estado, y a mí me gustó una palabra que acabas de elegir, que es la reasignación de funciones. Yo soy de la idea de que el procedimiento no es, evidentemente, a ver, sacando la fotografía de lo que me contás, está muy claro que no es necesario tener tanta planta para la biblioteca si la Biblioteca Nacional tiene esa diferencia, esto está claro. Ahora, nosotros nunca vamos a emprender en contra del trabajador, lo que sí vamos a tener que pensar es cómo el Estado se reformula, se hace una reingeniería para que todo ese talento humano posible, esa fuerza del trabajo que está haciendo seguramente nada, porque no creo que estén todos trabajando en la función que tienen, se pueda canalizar hacia tantas cosas que hay para hacer. Fíjate que la sábana corta, en este caso, es muy larga para lo que tiene que cubrir, y faltan prestaciones en muchas otras áreas. No hablar en lo que es la parte de enfermería, lo que tiene que ver con la parte de seguridad, lo que tiene que ver con lo vinculado a lo ambiental, a la vivienda, a la falta de programas de vivienda, a programas de alimentos. Bueno, hay tantas áreas que el Estado está dejando de lado y que no se está ocupando, donde va a hacer falta gente. Y creo que tiene que ver con el concepto que también planteamos nosotros como eje central. No se trata solo de recortar, como hacen los tradicionales ortodoxos, sino se trata de hacer una reingeniería para poder hacer más con menos y redirigir los focos en este Estado del siglo XXI que pretende ser un Estado de bienestar con los focos que requiere esta nueva etapa y estos desafíos de la época que estamos viviendo. Correcto. Y después, dentro de la recaudación, se habla de bajar impuestos, y yo, por ejemplo, creo que podemos estar de acuerdo en eliminar algunos impuestos, por ejemplo, el impuesto al cheque, o tratar de eliminar ingresos brutos, o tratar de bajar el IVA. Ahora, evidentemente, eso hay que compensarlo con otros ingresos, porque el Estado no se puede privar de esos ingresos y no compensarlos de una o de otra manera. Al respecto, hay números que hablan de un contrabando gigantesco, lógicamente estimulado también por la brecha cambiaria, ¿verdad? Y también de imponer impuestos a el dinero fugado, que algunos están calculando en más de 400.000 millones de dólares. Orlando Ferreres lo calcula en más de 400.000 millones de dólares. ¿Pensás que este tránsito es factible o pensás que es muy difícil? Mira, en primer lugar, es muy difícil porque con los referentes que han gobernado la Argentina, tomando la democracia hasta acá, y saco el gobierno de Alfonsín porque fue un gobierno fundacional que venía asediado por todos lados, por todos los factores de poder, y creo que la misión central la cumplió, sentó la base de la República.
pero sacando ese gobierno de ahí para adelante, ningún gobierno tuvo lo que hay que tener para plantear una reforma tributaria progresiva, inteligente, sencilla, y hoy tenemos estas desigualdades enormes. Yo creo que poder se puede. Lo que tenés que tener muy en claro son estos detalles que vos estás marcando. Acá hay un montón de dinero dando vueltas de contrabando, pero de una manera contrabando directo, una cosa espantosa. Tenés todo el proceso de sobrefacturación de importaciones, que es todo un rulo para hacerse de dólares baratos y poder tener dólares caros para vender y hacer un negocio financiero. Tenés la subfacturación de exportaciones, que está vinculada al contrabando que hablábamos antes, que hace que aparezcan grandes producciones agropecuarias en otros países limítrofes, que en realidad son nuestras, y se hacen figurar, agarran barcazas, van por el río y aparecen con bandera de otro país. Entonces, ahí hay un montón de dinero relativamente fácil para encontrar. Después tenés la otra cuestión que vos mencionabas en las preguntas con respecto a la ilusión. El sistema tributario argentino tiene un montón de letra chica que las grandes empresas pueden encontrar recovecos legales para evitar pagar impuestos. Había un estudio de hace unos años que decía que si bien la presión tributaria argentina era equivalente al 28% del PBI más o menos, en el caso de las empresas que tenían en ese momento, creo que era la tasa del 30%, tributaban alrededor de un 7, un 8% en vez del 30%. ¿Y por qué? Te preguntarán. Y porque tienen todos los artilugios de una legislación y la normativa con muchos espacios y recovecos para que estas grandes empresas puedan zafar, mientras que el resto de la sociedad no accede a estos trucos, ¿no? Directamente no tiene que evadir el que no puede pagar, no tiene la manera legal de hacerlo. Entonces hay un montón de cosas que me parece que amerita una política pública, una política de Estado, y creo que ahí es donde nosotros, quienes tenemos una visión de un Estado serio, porque esto es importante decirlo, desde el lado del tributo y desde el lado del gasto, deberíamos empezar a plantear una reforma tributaria progresiva y dejar estos inventos de que cada año se invente un tributo nuevo porque pasó esto, entonces ahora ponemos el impuesto a tal cosa. Tenemos que sentarnos a modificar. Hay muchos impuestos en la Argentina, no todos se pagan, porque también la otra propaganda que nos hacen es hacer creer que todo el mundo paga 160 impuestos. Mentira, existen 160 impuestos, no todo el mundo paga todo, pero evidentemente es un sistema muy complejo, un sistema muy regresivo, siempre perjudica más al que menos tiene, y terminamos en una situación de una gran porción de nuestra economía en negro. Sí, claro. Sí, el sistema tributario argentino debería redefinirse. Te cuento una pequeña anécdota, pero quizás para aliviar un poco el tema, pero una vez cargo nafta en Capital y bueno, cargué poca nafta. Al día siguiente o a los 2 días cargué nafta a una cuadra de mi casa donde hay una estación de servicio y encuentro que la misma marca, la misma nafta, está más cara. Y le pregunto, esto en La Matanza, y me dicen, no, lo que pasa es que acá La Matanza ha hecho un impuesto del 5% sobre la venta de las naftas. Quiere decir que nosotros le tenemos que pagarle un 5%, lo cual es de una ilegalidad tan absoluta, porque un municipio no impone impuestos, lo que hace es recaudar tasas por servicios que presta. Quiere decir que algún día habrá que ordenar esto, porque es cierto lo que vos decís, nadie paga 165 impuestos, porque en esa suma hay impuestos que van desde Jujuy a Tierra del Fuego, que son de este tipo, pero en realidad yo creo que ese desquicio tributario tampoco puede seguir. Claramente, no, totalmente de acuerdo, es un desastre, y además vos fijate una cosa que también creo que vale la pena resaltar, porque no estaba previsto en esta conversación, pero sí creo que para nosotros que tenemos una mirada progresista es importante mencionar. Muchas veces se habla de bajar el costo laboral, y yo soy un opositor absoluto a esa mentira, porque hemos tenido momentos de pleno empleo con estos costos laborales. Claro. Ahora, ¿por qué hay tanta falta de empleo en blanco? Quizás lo que hay que pensar no es en la parte de aportes y contribuciones, sino mirar la parte impositiva de las pequeñas y medianas empresas,
que a veces las ponemos a jugar en las grandes ligas con las mismas normas de las grandes empresas. ¿Y qué sucede? Las grandes empresas eluden y pagan mucho menos. Y las pymes y comercios y los unipersonales de golpe se enfrentan a toda esta catarata, en algunos casos de impuestos, tasas municipales y un montón de regulaciones. Entonces, ¿qué hacen? Si medianamente las cumplen, porque no las pueden cumplir muchos todas, porque si no se funden, no te cumplen con la parte de las cargas y contribuciones. Entonces, si nosotros hacemos un régimen que entienda la diferencia en la parte impositiva, para que estas empresas pequeñas y medianas tengan un régimen más liviano, a cambio de tener regularizada a su planta de personal en blanco, vamos a tener una mejora en la recaudación de los fondos que necesita nuestro sistema previsional, vamos a tener prestaciones para muchos empleados que hoy están en negro y no tienen cobertura de ningún tipo, y vamos a alivianarle la carga tributaria a las empresas, que van a poder estar en regla mucho más fácil y van a poder prosperar. Entonces, me parece que esto es un punto central que no lo he escuchado mucho, porque a veces no se definen, porque todos hablan de grandes, digamos, títulos, pero nadie dice cómo. Bueno, esto yo creo que es un cómo y muy importante. Bien. Bueno, tengo la última pregunta, ya más de coyuntura, más de tipo político. Massa asumió el ministerio la semana pasada. Da la impresión que tiene no solo un problema muy complejo para resolver, sino además un problema político complejo, y uno de tantos problemas, pero que justamente todo el mundo pone su mirada allí, es el tema del dólar. Da la impresión de que el dólar oficial, que fue utilizado como ancla antiinflacionaria, fue quedando retrasado, y que en la vereda de enfrente, digamos, hay un tipo de cambio también muy, pero muy alto. En el medio se producen una serie de precios del dólar, mostrando una situación absolutamente desquicio, porque un producto no puede tener tantos precios. ¿Cómo crees que debería encarar Sergio Massa el ordenamiento que está proponiendo en términos de etapas? Porque va a tener una primera etapa, que es la emergencia, que es la falta de dólares, pero inmediatamente tiene que parar la inflación, inmediatamente tiene que evitar que el volumen de dinero puesto en el ELIX vaya al dólar, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la situación? Mirá, tiene una parada difícil. Creo que el primer punto, por lo menos lo gozó, y creo que es el por donde debe ir, tiene que tratar de conseguir una cierta cantidad de dólares lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que se calmen esta fiebre devaluadora que está esperando y agazapada, tratando de pegar el manotazo y de torcer el rumbo con una devaluación bastante furiosa, muy fuerte, y tiene que hacerlo. Creo que ya los grifos están cerrados prácticamente, la salida de dólares está en lo máximo que puede cerrarse, salvo las cuestiones que no se pueden evitar, que tiene que ver con el costo energético adicional y con las importaciones que requiere nuestro aparato productivo, que a cuentagotas tienen que ir saliendo, y cuanto más dólares haya, un poco mejor para mantener el nivel de actividad. Pero creo que la clave está en seducir de alguna manera a la liquidación de dólares en donde se puedan conseguir. Me parece que un desdoblamiento cambiario temporal con el tema de un dólar soja, yo no sé si hubiera hecho el mismo esquema, no hubiera hecho el mismo esquema directamente que se aplicó, hubiera hecho un esquema un poco más sencillo para estimular a que aparezcan la cantidad de dólares suficiente para transitar esta etapa compleja. Eso por un lado. Si logra eso y logra calmar un poco las aguas con este tema, el proceso evaluatorio ese que quieren impulsar de Prepo va a perder fuerza. Ya perdió un poquito de fuerza los dólares alternativos, pero todavía falta. Y en segundo lugar, sí, en algún momento deberíamos pensar en un sistema quizás de un desdoblamiento cambiario en un dólar comercial y un dólar financiero, y englobar en el dólar financiero el turista, el dólar ahorro. Después, obviamente, sigo creyendo en que las retenciones son una herramienta válida.
y lo que creo que en ese tipo, bueno, ahí van a existir esos famosos dólares soja o dólar que como le llaman algunos, en detrimento de esa herramienta, pero sí creo que quizás en paralelo a la lucha con el contrabando se podría hablar de una retención diferencial para las producciones excedentes sobre la base de un año determinado. Digamos que una tonelada nueva de soja que supera la producción del año pasado, por decirlo, la liquidación del año pasado, tenga un régimen de retención más baja. Entonces yo me garantizo una retención tradicional del 30% en el caso de la soja, pero si se produce, se exporta más que el año precedente, le puedo dar una retención menor. De esa manera estimulo a que todo esto que se va por afuera quede en la Argentina, rápidamente se pongan en línea, y es una manera de recaudar más y también estimular una producción mayor en determinados rubros. Así que bueno, creo que por ahí podría pasar un poco la cosa. Excelente. Bueno, Alexis, buenas ideas y el tiempo se me ha ido de manera tal que te tengo que mandar un fortísimo abrazo y agradecer por la amabilidad que tuviste de atendernos. No, por favor, un gusto siempre hablar con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, el economista Alexis Dritsos del Frente Amplio Socialista. Con